Muy buenas noches, amigos. Una vez más, ya sabéis que tenéis en Refugio Zabala un refugio, valga la redundancia, para tiempos convulsos. Y esta noche contamos con un invitado de excepción, un gran editor, un gran director de arte. A él no le gusta que yo lo diga, pero es la verdad. Para mí es uno de los grandes editores, uno de los grandes amantes de los libros que hay en este país. Y sin embargo, no es tan conocido porque a él no le gusta en absoluto ser famoso. No quiere la fama, sino quiere la cultura, el amor a los libros y el imprimirlos. También. Muy buenas noches, Miguel Ángel Blázquez. Muy buenas noches. Bienvenido al plató, de verdad, de Refugio Zabala. Es un privilegio. Me ha costado convencerte de que vinieras porque sé que no te gustan, iba a decir las entrevistas, pero ni siquiera las conversaciones a cámara abierta. Bueno, no es que no me gusten, es que es algo a lo que no estoy acostumbrado y quizá el dar este paso y el estar contigo me ayuda sin duda a entrenar, a practicar y a coger lo que se dice tablas en este mundo al que no pertenezco, las cámaras, los focos, para nada, es el mundo en el que yo he habitado. Pero sí nos une, aparte del amor que profesamos a Dios, que es el único protagonista, vaya por delante, el amor también a los libros, ¿no? La pasión, diría yo, por los libros. Y aquí tenemos una buena muestra de ello, Miguel Ángel, del portento, ¿no? Que significa tu actividad como autor, en este caso, de este libro que es, verdaderamente, lo muestro a la cámara, La última palabra de Albert Camus. Un libro que tuve la oportunidad de leer, que es una auténtica joya literaria y que a mí me dio mucho que pensar, ¿no? Porque el padre del existencialismo, ¿verdad? Hubo un momento en el que vaciló, ¿no? Sobre la existencia de Dios. Cuéntanos. Bueno, has empezado quizá por la última de mis profesiones o de mis oficios, por el último descubrimiento en mi vida, porque escribir para mí ha sido una labor de silencio, una labor en la sombra siempre. Yo llevo muchos años escribiendo. He escrito mucha poesía, he escrito artículos breves, conatos de ensayos, digamos, y nunca había publicado, entre otras cosas, porque para publicar tiene que haber alguien que... ¿Este es tu primer libro publicado? Este es el primer libro publicado, sí. Y de hecho fue una coincidencia, porque yo en realidad estaba trabajando para una editorial, para Alex Rosal, que tú le conoces bien y amigo nuestro, y en una conversación... Un abrazo además desde aquí, desde Refugio Zabala. Y en una conversación, en una comida, surgió la cuestión, pero escribes. Y dije, pues estoy haciendo ahora un trabajito sobre Albert Camus. Me dijo, mándamelo. Y entonces se lo envié y a la semana me contestó un mail que guardaré siempre porque fue verdaderamente un mail en el que alguien, no por ser amigo, valora lo que has hecho y en este caso lo valoró, para mi entender, muy por encima de lo que yo creo que es, ¿no? Porque era para mí un ejercicio, ¿no? de aproximación a una figura como Albert Camus que me desbordó, me sorprendió, no solo por su obra, que no conocía como muchas personas que han escrito muy buenos libros, Lotman o Todd, por ejemplo, las grandes biografías de Albert Camus. A mí lo que me interesó fue la persona, la humanidad, ese lugar más íntimo en el que muchas veces entrar supone un ejercicio también de conocimiento de uno mismo, ¿no? Muchas veces hay un trabajo de empatía con una figura de la que estás escribiendo, ¿no? Y en este caso a mí me llamó mucho la atención el camino de Albert Camus, no solo como escritor, no solo como hombre, con todas sus miserias y todas sus acciones muy conocidas, sobre todo un último camino de acercamiento a la fe. Es sorprendente, realmente, después de leer este libro, por cierto, amigos, lo podéis adquirir en Amazon y en las librerías. Es una joyita literaria. Yo, la verdad, decías que Alex Rosal, nuestro común amigo, había valorado en exceso este libro. No estoy de acuerdo con lo que has dicho, aunque me cuadra completamente tratándose de ti, ¿no? Pero yo también he valorado en su justo término este libro. De hecho, escribí en su día un artículo en La Razón y dije la verdad. Al margen de que tú y yo seamos amigos, dije la verdad, juzgué literariamente este libro y me pareció una maravilla.
agradecidísimo, obviamente, pero sin ese hombre que está en esas páginas y al que yo me he intentado acercar de una forma novelística, pero con un trabajo de investigación. En eso he aprendido mucho de maestros como tú, por ejemplo. Y si hablamos de maestros, ahora me toca a mí decir que me estás tengo algunos, evidentemente, supervalorando. no, porque por ejemplo, el trabajo de investigación, de hacer un trabajo serio, de investigar la vida de alguien y en cierta manera que tú aparezcas lo mínimo posible en eso, ¿no? Es uno de los trabajos que yo creo que son más complejos a la hora de escribir y a la hora de hacer un relato, ¿no? Son apasionantes, fascinantes, ¿eh? Sí, sí. Y en el caso de Camus, te decía, ese Camus, camino último hacia la fe, en relación con un pastor metodista, con Howard Mumma, del que también se publicó un texto mucho más extenso respecto de la relación que tuvieron ambos y de las conversaciones que tuvieron también con Sartre y con personajes de la época, ¿no? Yo siempre he dicho que Albert Camus tenía un deseo de descubrir la verdad, digamos, un deseo de verdad en todo lo que hacía, aunque fueran muchas veces pues actos como los que cometemos cualquier persona que reconocemos nuestra humanidad y nuestras carencias también, ¿no? Pero a mí me cautivó y me puse. Él estaba bautizado. Él estaba bautizado y lo curioso es que pidió un segundo bautismo, a lo que Howard Mumma le dijo no al lugar, ¿no? No es necesario, salvo que fuera un caso extremo, ¿no? En los que, según he podido saber, la Iglesia permite un segundo acto de bautismo, pero en el caso de Albert Camus, él hizo la petición a Howard Mumma le dijo que no hacía falta, y en ese impasse, en ese transcurso de 2-3 semanas desde la petición hasta su fallecimiento, no hubo más conversaciones. De hecho, Howard Mumma volvió a los Estados Unidos y luego escribió que se arrepentía de no haberle dado más razones del por qué ese no. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.